Cómo un joven sin educación y sin antecedentes religiosos, en un pequeño pueblo de Nueva York, creó un movimiento global que desafió gobiernos y sobrevivió a persecuciones brutales. Esta es la historia de Joseph Smith, el hombre que fundó una nueva religión, estableció su propia ciudad, según sus seguidores, recibió mensajes directos de Dios para preparar al mundo para el fin de los tiempos. ¿Listos para descubrir el legado de uno de los profetas más controversiales de la historia? ¡Empecemos! Joseph Smith es alguien que conozco bien. Él es el creador de una visión del mundo que yo creí durante gran parte de mi vida. Enseñé esa visión a cientos de personas cuando fui misionero. Es una religión y un mensaje en el que creía profundamente, lleno de esperanza, significado, comunidad e historias únicas. Historias sobre de dónde venimos y hacia dónde vamos. Déjame mostrarte lo que construyó Joseph Smith y cómo lo hizo. Cómo un joven sin educación y sin una formación religiosa en el norte de Nueva York logró crear un movimiento global que reunió a muchísimos seguidores en muy poco tiempo y que fueron expulsados de pueblo en pueblo, a menudo con violencia. Quiero mostrarte cómo estas personas mantuvieron la visión y misión que les enseñó Joseph Smith, la construcción de una nueva sociedad utópica, basada en leyes celestiales y que se preparaba para el fin del mundo y la segunda venida de Jesucristo. Permíteme contarte la historia de Joseph Smith, la iglesia que construyó y cómo esa iglesia y su misión siguen existiendo hoy. Joseph Smith nació en el lugar y momento perfecto. A principios de 1800, cuando Estados Unidos acababa de independizarse de Inglaterra y estaba en medio de grandes cambios. Muchos estadounidenses de la época rechazaban la religión. En esa época, solo el 10% de los estadounidenses blancos asistían regularmente a la iglesia. Para avivar la fe, surgieron predicadores carismáticos que viajaban al campo para predicar. Esto llevó a una explosión de ideas religiosas, especialmente en el norte del estado de Nueva York. En ese contexto nace Joseph Smith, en 1805, en una familia en la que su madre estaba influenciada por estas nuevas religiones, mientras que su padre no era realmente religioso. A esto se sumaba un ambiente de caza de tesoros y magia popular, donde la gente buscaba tesoros enterrados y utilizaba piedras mágicas y varillas para encontrarlos. Joseph Smith, desde joven, se interesó en esta práctica. Pero en la primavera de 1820, Joseph, a sus 14 años, se sintió curioso por la religión. Después de visitar varias iglesias y no encontrar respuestas, decidió ir a un bosque a orar y preguntar a Dios cuál iglesia era la verdadera. En esa oración, tuvo lo que se conoce como la primera visión, en la que, según su relato, vio a Dios y a Jesucristo. Le dijeron que ninguna de las iglesias existentes era verdadera y que él estaba llamado a restaurar la verdadera iglesia de Dios en la tierra. Con el tiempo, este evento se convirtió en la historia fundacional de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocida como Iglesia Mormona. En los años siguientes, Joseph no habló mucho sobre su visión, pero en 1823, cuando era adolescente, contó que un ángel llamado Moroni se le apareció una noche. Moroni le dijo que, cerca de su casa, había un libro escrito en planchas de oro que contenía una historia importante sobre un grupo de judíos que, en el año 600 a.C., dejaron Jerusalén y llegaron a las Américas. También le dijo que junto con las planchas habría herramientas especiales para traducirlas al inglés. Joseph compartió esta experiencia con su familia, quienes le creyeron. Cuando cumplió 21 años, fue al Cerro Cumorá, cerca de su casa, y según su relato, encontró las planchas de oro. Comenzó a traducirlas en una pequeña cabaña, donde, al otro lado de una cortina, dictaba las palabras a un escriba que iba anotando lo que decía. Según Joseph, miraba a través de unas piedras especiales para leer los grabados en las planchas, que luego se convertían en inglés. Finalmente, en un periodo muy breve, logró traducir lo que hoy se conoce como el Libro de Mormón, un texto sagrado que se convirtió en la base de su movimiento. Este libro contaba historias de dos grandes civilizaciones en las Américas, los nefitas y los lamanitas, quienes según él eran los antepasados de los nativos americanos. Además, el Libro de Mormón relata que, después de su resurrección en Jerusalén, Jesús visitó a estas civilizaciones en América.
Esta historia fue un gran atractivo para sus primeros seguidores, quienes veían a Joseph como un profeta llamado a restaurar la Iglesia de Dios en la tierra y preparar el mundo para la segunda venida de Jesucristo. En abril de 1830, Joseph Smith y un grupo de seguidores fundaron oficialmente la iglesia en una casa en Fayette, Nueva York. A partir de entonces, Joseph comenzó a recibir, según él, revelaciones casi diarias, desarrollando una teología que incluía ideas únicas. Enseñó que Dios era un ser físico con un cuerpo de carne y hueso, y que tenía una esposa celestial. Explicaba que todos los seres humanos habían existido antes como inteligencias eternas y que la vida en la tierra era una etapa para crecer y aprender, preparándonos para regresar con Dios y eventualmente convertirnos en dioses con nuestras propias familias espirituales en algún otro lugar del universo. Con el tiempo, sus enseñanzas se volvieron cada vez más complejas y diferenciadas de otras creencias cristianas de la época. Pero esta visión de una tierra de Sión, un lugar sagrado en donde los seguidores de la fe podrían vivir en paz y armonía, fue el núcleo de su mensaje. Con el tiempo, Joseph y sus seguidores enfrentaron fuertes resistencias y persecuciones en cada lugar donde se asentaron. Finalmente, después de varios conflictos y desplazamientos, Joseph recibió revelación de que Sión se establecería en Missouri. Sin embargo, la llegada de grandes cantidades de mormones alarmó a los habitantes locales, quienes temían que Joseph y sus seguidores estuvieran planeando tomar control de sus tierras. Esto llevó a fuertes tensiones, ataques y finalmente a un decreto de exterminio por parte del gobernador de Missouri, quien ordenó que los mormones fueran expulsados o eliminados. Ante esta situación, Joseph y sus seguidores se vieron forzados a abandonar Missouri y se trasladaron a Illinois, donde fundaron una nueva ciudad llamada Nauvoo. Allí, Joseph construyó una comunidad próspera y bien organizada, donde tuvo autoridad tanto religiosa como política. También en Nauvoo, Joseph introdujo la doctrina de la poligamia o matrimonio plural, aunque en ese momento solo se enseñaba en secreto a ciertos líderes de la iglesia. La idea de Sión y la visión de Joseph de una comunidad ideal basada en principios divinos continuaban atrayendo a nuevos conversos, muchos de ellos emigrando desde Europa. Sin embargo, la creciente influencia de Joseph y su visión utópica hicieron que el temor y la desconfianza de los habitantes locales crecieran. Finalmente, en 1844, Joseph fue arrestado tras ordenar la destrucción de una imprenta que publicaba críticas contra él y su doctrina de la poligamia. Mientras estaba en la cárcel, una turba violenta irrumpió y lo asesinó junto a su hermano Hiram, convirtiéndolo en mártir para sus seguidores. Tras su muerte, los miembros de la Iglesia, ahora conocidos como los Santos de los Últimos Días, emprendieron un largo éxodo hacia el oeste en busca de un lugar donde pudieran vivir su fe sin persecución. Finalmente, bajo la dirección de Brigham Young, se asentaron en el Valle del Lago Salado en lo que hoy es Utah, donde continuaron construyendo su Sión. La historia de Joseph Smith y la iglesia que fundó sigue viva hoy en día. Sus enseñanzas, su visión de Sión y su legado como profeta han dejado una profunda huella en sus seguidores, quienes siguen buscando vivir de acuerdo con los principios que él enseñó y prepararse para la segunda venida de Jesucristo.